En este vídeo vamos a hablar de lo que se ha calificado como el primer campo de concentración de Europa. Estuvo en la isla de Cabrera, al sur de Mallorca, y alojó a unos 11.000 soldados franceses entre 1809 y 1814. Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La piel de toro. Hoy abrimos sección, las píldoras de historia, que van a ser vídeos breves de entre 3 y 5 minutos donde trataremos temas de forma muy concisa. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte. También comparte el vídeo y dale like. Y si conocías la historia de estos prisioneros en Cabrera, déjame un comentario y cuéntamelo. Tras la batalla de Bailén, en julio de 1808, el ejército español hizo unos 17 o 18.000 prisioneros franceses. La pregunta fue qué hacer con ellos. Fueron de momento enviados a Cádiz, mientras se pensaba su destino. Unos 4.000 fueron finalmente enviados a las Islas Canarias. Unos 1.000 prisioneros fueron mandados a Francia, otros 1.000 fueron mandados a Inglaterra. Se fueron repartiendo entre diversos destinos. El resto, unos 9.000 prisioneros, fueron mandados a Mallorca. Sin embargo, ante las quejas de la población y las autoridades locales que protestaron por lo mucho que costaría mantenerlos, fueron despachados a la isla de Cabrera, al sur de Mallorca. Esta es una isla de unos 16 kilómetros cuadrados, deshabitada, con muy poca agua y sin apenas alimentos. Se resolvió llevarles víveres en un barco cada 4 o 5 días. Sin embargo, los prisioneros intentaban fugarse cuando llegaban estos barcos. En represalia, los españoles fueron espaciando cada vez más los envíos, hasta que prácticamente dejaron de mandarles nada. Los prisioneros tomaron conciencia de que iba a ser una estadía muy larga en la isla de Cabrera. Formaron un consejo de gobierno, organizaron turnos de pesca, huertos, alojamiento, incluso funciones teatrales. Sin embargo, esto no fue suficiente para mantener el orden en la isla. Según los testimonios de algunos supervivientes, hubo casos de canibalismo, asesinatos, se llegaron a comprar y vender mujeres que también había en el contingente francés. Hubo casos de locura, los franceses los llamaban los tártaros, compañeros suyos que se asalvajaban y vivían como alimañas en las cuevas y en los bosques de la isla. El agua potable estaba severamente racionada, ya que solamente había un pequeño manantial en la isla que tenía que repartirse entre todos los prisioneros. Festejaban el Día del Emperador echando una marmita, ratas y, con suerte, algún gato salvaje que cazaban por la isla. Las condiciones eran tan terribles que incluso la prensa mallorquina se hacía eco de esto. Llegó a decir: «La humanidad clama, se horroriza. Estremece al corazón más duro ver abandonados 3.000 o más hombres en una isla desierta e inhabitada. Esto no parece ser otra cosa que enviar a los hombres al sepulcro antes de morir». Porque sí, la isla de Cabrera es un sepulcro de los prisioneros. Estas eran las palabras del Diario de Palma el día 24 de agosto de 1813. Unos meses más tarde, en abril de 1814, la Guerra de la Independencia tocaba a su fin. Los prisioneros fueron mandados a Francia, pero aquí fueron tratados con sumo recelo por las nuevas autoridades monárquicas. Y recientemente, en 2018, las autoridades francesas y españolas les han rendido un pequeño homenaje en la isla. Pues esta ha sido la historia del terrible cautiverio de los franceses en Cabrera. Compartid el vídeo, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y dadle un like. ¡Hasta luego!